Les damos las buenas tardes a todos y a todas quienes están conectados aquí, eh, listos para participar en este hermoso conversatorio. Mi nombre es Alinson León, soy parte del equipo Ciencia Fuera de los Laboratorios, y antes que todo, le agradezco nuevamente su asistencia y nos alegramos mucho tenerlos a todos y a todas acá. Antes de comenzar, agradecer a nuestro patrocinador, ISEC UPLA, Programa de Indagación Científica en Educación de la Ciencia, que nos brinda este espacio y además nos brinda la transmisión en vivo en Facebook, que nos pueden buscar en Facebook ISEC UPLA, así que avísenle a quienes no pudieron inscribirse, así que no, para que nos vean por ese medio y además puedan participar. También destacar que Ciencia Fuera de los Laboratorios es una iniciativa de estudiantes de Pedagogía en Biología, Marcela, mi compañera, y yo, quien les habla, Lindsay León, en el cual buscamos generar un espacio de conversación y así lograr generar eh, un espacio de conversación y acercar las ciencias, el estudio de las enseñanzas y la utilización de la creatividad en la educación a las personas que quieran contribuir, ir mejorando la educación en Chile. Así que espectacular que estén todos ustedes acá. Para esta jornada invitamos a Evelyn Cordero. Evelyn es una candidata a doctora, es presidenta de la Fundación Arrebol y además es investigadora en el Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Pontificia Universidad Católica. Nuestra invitada esta vez nos hablará de creatividad y de educación. Por último, y antes de iniciar, recordar que durante todo el transcurso del conversatorio, ustedes van a dejar sus preguntitas en el chat o pueden pedir la toma de palabra, así producir un diálogo y una conversación más fluida. Quien estará a cargo de hacer fluida esa conversación es mi compañera Marcela, que será la mediadora. Y sin más que agregar, esperando que esta instancia sea enriquecedora para todos, para todas, les cedo la palabra a mi compañera para que continuemos con este maravilloso conversatorio. Sí, bueno, me presento, mi nombre es Marcela Rivera, cofundadora también del proyecto Ciencia Fuera de los Laboratorios junto con Ali, y como nos encanta conversar, nos encanta no, ¿cómo se dice? Bueno, hablar y todo esto, también nos encanta hablar sobre ciencia, sobre educación, sobre ciudadanía, y cómo el papel de la creatividad también es importante sacar a flote, y pareciera que un científico no puede ser creativo. Entonces todo eso queremos hablarlo, conversarlo, también saber sus perspectivas y dentro también de sus experiencias. Sabemos que hay estudiantes de educación escolar, profesores también del sistema escolar y profesores universitarios, así que ojalá podamos compartir y saber sus experiencias y todo lo que nos puedan contar. Así que sin más, vamos con Evelyn. También estuvimos buscando, nos faltaba espacio para poner dentro del afiche todo lo que hace, es impresionante, así que es un honor también poder tenerla acá en este espacio. Y también, como estuvimos investigando, dice que una de sus motivaciones es poder guiar a otros en el camino del aprendizaje, facilitando de manera creativa los procesos que se ven involucrados en la búsqueda de un nuevo conocimiento. Y eso es lo que queremos incentivar y motivar también como equipo de Ciencia Fuera de los Laboratorios. Así que, sin más, con ustedes, nuestra querida amiga Evelyn. Muchas gracias, muchas gracias. Antes que todo, saludar a todos los que están acá hoy, este día, ¿cierto?, en la tarde, y sobre todo felicitar a Marcela y a Alison por esta iniciativa. Son jóvenes, muy jóvenes, y además son mujeres haciendo cosas en ciencias, tratando de hacer la diferencia, intencionando la comunicación científica, y eso es algo que se tiene que valorar, así que felicitaciones, chicas, por esta iniciativa, y muchas gracias por la invitación, ¿ya?
Voy a comenzar. Esta es una invitación a un conversatorio, entonces la idea es que podamos efectivamente conversar e intercambiar miradas y opiniones, pero antes yo preparé una presentación para poner en el fondo los temas y que luego podamos, a propósito de eso, ¿cierto?, conversar al respecto. Entonces, voy a partir. Esta charla se llama Ciencia Creativa, innovando en la enseñanza de las ciencias. Y lo primero que me gustaría señalar, hay que ver que me funcione el pasador de diapositivas. Ahí. Creo que cuando uno habla de creatividad, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos y ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por creatividad. Resulta que la creatividad parece ser compleja de definir y no ha sido tan sencillo a través de la historia, las personas que se han dedicado a investigarla o que han querido de alguna manera definirla, lograr eso, lograr una definición. En ese sentido, ya esto nos va dando cuenta de lo complejo tal vez que puede llegar a ser la creatividad. Pareciera que sí hay acuerdos comunes. Uno de los acuerdos comunes es que la creatividad tiende a romper esquemas, tiende a ser rupturista y tiene consigo una característica que todo el mundo parece estar de acuerdo, ¿no? Que es la novedad. Cuando decimos que algo es creativo, lo que estamos diciendo, lo que está implícito detrás de eso, es que es algo que contiene novedad, algo nuevo, algo original. Entonces pareciera que por ahí nos vamos poniendo de acuerdo sobre qué es o qué entendemos por creatividad. Una vez que hemos señalado esto que tiene estos elementos novedosos, ciertos rupturistas, generalmente esa idea nos lleva a pensar en situaciones que tienen que ver con arte y con todas las manifestaciones artísticas, desde las musicales hasta las plásticas. Pero eso sería una idea bastante sesgada de lo que es la creatividad. Efectivamente, probablemente no cabe duda que la mayoría de las manifestaciones artísticas tienen elementos de creatividad o pretenden tener elementos de creatividad, pero no es la única esfera en la cual podemos encontrar respuestas creativas o situaciones creativas, ¿cierto? O la creatividad propiamente tal. Sería limitarlo, ¿cierto? Un espacio muy sesgado pensar solamente en el arte cuando hablamos de la creatividad. Entonces, como definición, muchos investigadores e investigadoras han tratado de dar con una definición correcta, y uno de los que se han acercado más han dicho, por ejemplo, que lo que es la creatividad es un proceso del pensamiento, es decir, es un proceso cognitivo. Tiene mecanismos intelectuales asociados que integran conceptos o ideas, y acá aparece de nuevo lo que ya habíamos dicho, ¿cierto? Que da lugar a algo nuevo, a algo que es original. Entonces pareciera que ese acuerdo predominó mucho tiempo esta definición de qué entendemos por creatividad. Pero luego, a través del estudio de la creatividad, se fueron agregando otros elementos que son muy necesarios, digamos, de agregar para en el fondo encuadrar lo que significa una respuesta o un proceso creativo. Entonces, uno de los elementos más interesantes, creo yo, que agrega Ana Abraham y otros investigadores también, pero que es relativamente nuevo, tiene que ver con que las ideas, además de ser originales o novedosas, tienen que ser apropiadas, pertinentes, tienen que de alguna manera satisfacer aquella necesidad o aquel problema para el cual han sido creadas. Es decir, a propósito de estas definiciones, tenemos que, cuando hablamos de procesos creativos o de creatividad, estamos a lo menos uniendo dos ideas fuerza. Una tiene que ver con la originalidad, con el aporte de lo nuevo, y la otra tiene que ver con la pertinencia o la utilidad. Entonces, cuando algo es creativo, debería, por lo menos, cumplir con estas dos características. Y eso en ningún caso lo vuelve a la creatividad solo en el sentido utilitario, sino que la ordena, ¿cierto?, para que efectivamente uno pueda aprovechar los frutos de la creatividad. Entre otros investigadores han aportado a la creatividad señalando otros aspectos que son súper relevantes de considerar. Por ejemplo, Teresa Mavil, que es una de las personas que más ha investigado la creatividad en el ámbito de la innovación, considera que es un proceso multidimensional y muy difícil de englobar o de definir en una sola categoría. Ella sugiere que la creatividad se produce a partir, por lo menos, de la intersección de tres procesos distintos. Uno de ellos es la motivación, que es este motor, ¿cierto?, este deseo de generar ideas o respuestas creativas,
y además esto se intersecta con el conocimiento y con las habilidades de pensamiento. Y esto creo yo que es lo más relevante, porque hay varios mitos respecto a la creatividad. Por ejemplo, se cree que es muy espontánea y que, por ejemplo, se dice por ahí que la escuela mata la creatividad. Probablemente lo han escuchado, ¿no? Y sería contradictorio pensar que la escuela mata la creatividad, porque la escuela es el espacio, ¿cierto?, donde nos hemos puesto de acuerdo como seres humanos para que las personas adquieran ciertos conocimientos que consideramos relevantes, los conocimientos culturales. Y si el conocimiento es relevante para la creatividad, es decir, está a la base del desarrollo de la creatividad, entonces la escuela, muy por el contrario, no podría matar la creatividad, porque lo que nos da precisamente son insumos para ser más creativos. Esto de que el conocimiento está a la base del desarrollo de la creatividad es algo que ha sido investigado mucho tiempo. Los primeros estudios son de Weisberg, por ejemplo, el año 1999, y desde ahí se han ido replicando, y de alguna manera se va quedando muy claro que la creatividad no versa sobre nada, sino que versa sobre lo que se sabe. Y eso implica que mientras más dominio o conocimiento tenemos sobre un tema o un área, más posibilidades tenemos de ser creativos o creativas en ella. Entonces es muy habitual, por ejemplo, una persona que lleva muchos años estudiando algo, se me ocurre, no sé, música, siempre hago el mismo ejemplo, tengo un hijo que estudia música, y veo como ensaya y ensaya y ensaya, y llega un momento en que ya son capaces de, con todo ese conocimiento que tienen, ¿cierto?, y que han ido acumulando a lo largo de años de experiencia en esta faceta, son capaces ya de hacer propuestas creativas por ellos mismos. Entonces, efectivamente, hay un elemento importante ahí que tiene que ver con el conocimiento, y esa misma idea de que la creatividad en el fondo versa, a propósito de lo que uno sabe o del conocimiento, nos da otra pista sobre cómo es el proceso creativo, y el proceso creativo es modalidad dependiente. En el mismo ejemplo que estoy diciendo de un músico puede ser muy creativo respecto de la música, pero tal vez no es creativo respecto de la cocina, o respecto de otras facetas de su vida, porque como tiene que ver este desarrollo, ¿cierto?, esta expresión creativa tiene que ver con lo que los seres humanos conocemos, y cómo combinamos este conocimiento, estas experiencias que traemos de cómo hemos percibido el mundo, ¿cierto? Entonces, claramente no podemos ser creativos en todo. Entonces, es una cosa que es importante aclarar. Y lo otro son las habilidades del pensamiento, y las habilidades del pensamiento tienen que ver con una serie de posibilidades que tenemos a lo largo de la vida, a través de distintas experiencias, habilitarnos en una serie de materias, y ser capaces, por ejemplo, de analizar, de resumir, de sintetizar, de procesar información, y la combinatoria de estas tres facetas en específico estarían, según Teresa Mavil, detrás de todo proceso creativo. Entonces nos vamos como acercando a esta idea, ¿cierto?, implícita de la creatividad, que ha costado estudiarla, que nos ha costado ponernos de acuerdo. No es sencillo, porque como es un concepto que involucra tantas áreas, ¿no?, y es tan distinto para cada faceta, y es tan pareciera personal, porque como da cuenta de lo que las personas saben, entonces se hace un poquito complejo estudiarla. ¿Cómo se ha resuelto en la investigación en neurociencia o en la investigación en psicología cognitiva? Se ha resuelto de la siguiente manera. Se ha estudiado la creatividad a través de la contraposición de dos tipos de pensamiento. Eso es más fácil de poder registrar, por ejemplo, de poder medir. De hecho, hay una serie de test que miden la creatividad en distintos dominios, verbal, figurativo, etcétera, y que usan esta misma lógica. Y esta lógica es que se contrapone el pensamiento divergente con el pensamiento convergente, siendo el pensamiento convergente el pensamiento más clásico, que es aquel que, a propósito de un estímulo, lo que hace es que nos provoca una respuesta que es única, y esa respuesta no solo es única, sino que tratamos además de que siempre sea correcta. Es el pensamiento que nos lleva en una única dirección. Versus el pensamiento divergente, que es el pensamiento que a partir de un estímulo podría gatillar múltiples respuestas. Lo que dice la investigación es que a la base de la creatividad está este pensamiento, el pensamiento divergente, y que en la medida que nosotros somos capaces de tener oportunidades
de alguna manera de poner a prueba este pensamiento, entonces más posibilidades también tenemos, ¿cierto?, de encontrar respuestas creativas. Porque parte del proceso creativo implica esa búsqueda, y en esa búsqueda también implica muchas veces error, y precisamente desde ahí también se puede encontrar respuestas que tal vez no pensábamos, ¿cierto?, a partir de las propias equivocaciones. Entonces tenemos, por una parte, el pensamiento divergente en contraposición con el pensamiento convergente, y esto en ciencias se ha estudiado siempre igual. Por ejemplo, acá y abajo está la cita, hay un experimento donde se pusieron a bailarinas a pensar mientras se les estaban conectadas a un electroencefalograma, y se medía su dinámica neuronal para ver efectivamente si había diferencia en la dinámica neuronal del pensamiento divergente y el pensamiento convergente, y de esa manera poder describir un poco cómo funciona la dinámica neuronal de la creatividad. Entonces ponen a personas, por ejemplo, expertas en un área, porque hemos visto que el conocimiento es relevante para el proceso creativo, a imaginar un baile improvisado y a imaginar un baile conocido. Entonces, se dan cuenta que ahí tenemos en la improvisación y el baile que conozco esta dicotomía, ¿no?, de pensamiento divergente contra pensamiento convergente. Lo mismo se ha hecho con pianistas de jazz, lo mismo se ha hecho con diseñadores y diseñadoras, con músicos y músicas de en distintas áreas. Yo estudio en este minuto la creatividad, las dinámicas neuronales de la creatividad, y hago más o menos lo mismo, lo hago a través del dibujo, y pongo a personas a copiar un dibujo, en el sentido de que recuerdan un dibujo, y luego a crear un dibujo a partir de una palabra que sería el estímulo, ¿cierto?, que gatilla estas posibilidades, pero estas posibilidades implican este proceso cognitivo, donde uno se pone a disposición de ser creativo, y lo que se ha visto, por ejemplo, es que estas dinámicas neurales varían muchísimo en las distintas etapas del proceso creativo. Tenemos una respuesta neuronal distinta cuando estamos ideando en la idea creativa, que cuando estamos procesando, o cuando la estamos ejecutando, cuando la estamos elaborando, es decir, poniéndole como más tinca, ¿no?, más énfasis a aquello que queríamos hacer como respuesta creativa a una tarea en ese sentido. Entonces, sabemos entonces que hemos definido un poco qué es la creatividad, ¿cierto? Sabemos que involucra varios factores, sabemos que es relevante tener en cuenta que es un proceso cognitivo y que necesita, ¿cierto?, ciertos dominios previos para poder expresarse, pero entonces, ¿por qué es importante estudiarla? ¿Para qué nos sirve estudiar y conocer lo que ya conocemos, lo que podríamos llegar a conocer respecto a la creatividad? Y esto es fascinante, porque cuando uno se mete, por ejemplo, a PubMed, que es un motor de búsqueda de Medline, donde acá uno encuentra todo lo que se ha escrito, se ha publicado en investigación científica, lo que uno ve es que ha habido una explosión de investigación en el área de la creatividad en los últimos años, y ustedes pueden ver desde el 95 en adelante que había muy pocas publicaciones hasta ahora, que ha tenido un crecimiento exponencial, y que uno solo al poner creatividad, ningún otro tesauro, ninguna otra palabra más que esto, encuentra inmediatamente al menos 29.000 resultados, ¿cierto? Y yo tenía incluso puesto un filtro de los últimos años nada más. Entonces, es un campo de investigación que efectivamente es bastante nuevo, pero está en pleno auge y en pleno desarrollo, y enhorabuena, porque yo creo efectivamente que es importante estudiar la creatividad. ¿Por qué me parece que es importante? Porque creo que nos ayuda a construir las piezas, ¿cierto?, para conocer estructura, anatomía y funcionamiento del cerebro. Cuando conocemos la estructura, la anatomía y el funcionamiento de la creatividad, entonces también vamos descubriendo aspectos del cerebro que tal vez todavía no conocíamos. Hubo un gran descubrimiento ese año, el año 2001, donde Marcus Reichel, que es el que descubrió, por ejemplo, la red por defecto, una red neuronal que funciona en contraposición con la red ejecutiva, y que consiste en que nos permite, digamos, desconectarnos de la red ejecutiva, es decir, por ejemplo, divagar, soñar despiertos, meditar y una serie de otras cosas, y nunca coincide con la red ejecutiva, son redes que funcionan alternadamente. Ese descubrimiento cambió un poco el orden de las cosas, y de ahí en adelante
se le atribuyó a esta red ejecutiva una serie de características que tenían que ver con el desarrollo de la creatividad. Como que si nos permitíamos el ocio, nos permitíamos la divagación, de alguna manera podíamos encontrar respuestas creativas a problemas que nos estuvieran ahí por ahí molestando. Y eso dio pie a una serie de investigaciones muy interesantes que tenían como hipótesis que finalmente sí había momentos en que algunas de estas redes que nunca coinciden podían coincidir. Y ahí tenemos los estudios de Roger Beatty y su grupo, que uno es un científico muy joven que salió de Harvard y que estudia la creatividad, uno de los que más producción científica tiene al respecto. Han estado tratando de descubrir o de confirmar que efectivamente hay momentos donde estas redes neuronales sí se juntan, sí tenemos control, entre control ejecutivo y red por defecto, y es cuando estamos en procesos creativos, donde tenemos que tener una combinación, eso es lo que podría llegar a ser, estas son cosas que están recién abriéndose, recién descubriéndose, ¿cierto? Podría llegar a ser que en esos momentos se juntaran, y el sentido es que las respuestas creativas necesitan que tengamos cierto control ejecutivo, o sea, que en el fondo podamos dirigir aquellos momentos o aquellos espacios que tenemos, por ejemplo, de divagación. Una divagación que nos lleva a cualquier parte no nos va a conducir a un proceso creativo, en cambio poner un poquito de control en esos momentos en los que estamos, ¿cierto?, imaginando, nos podría efectivamente llegar a ese proceso creativos que tuvieran esta intersección que hablábamos al comienzo, ¿no? Que además de darnos respuestas originales o novedosas, también fueran útiles y pertinentes. Entonces, por eso es una de las razones, ¿no? El investigar, no solo la creatividad, cualquier ámbito de la investigación nos va a permitir ir sumando piezas a este puzzle que estamos entre todos descubriendo en este siglo, que tiene que ver con esta maravilla, ¿no?, de órgano que es el cerebro, y que nos encantaría poder dilucidar todo su funcionamiento, y que lo que sabemos en este minuto, aunque creemos que es mucho, la verdad es que es bastante poco, y tenemos mucho, por suerte, para los que lo estudiamos, ¿no?, mucho todavía por investigar. Y la otra razón, que en mi caso, en términos personales, la más poderosa para mí, es que creo que la creatividad está súper ausente en la escuela, y necesitamos recuperar espacios donde podamos permitir el desarrollo del pensamiento divergente. En la escuela todo el tiempo estamos hacia el pensamiento convergente, todo el tiempo una respuesta, es más, ni siquiera damos mucho espacio para que sean los estudiantes y las estudiantes las que generen respuestas a sus preguntas, o que sean protagonistas o se hagan cargo de sus aprendizajes. Generalmente hay un profesor, una profesora que dirige, ¿cierto?, que toma el control de una clase y que permite muy poco espacio para otros aspectos, y eso tiene que ver con un fenómeno que ocurre en Chile y que es interesante también discutirlo, que es el fenómeno de nuestro sistema educacional, que se mide en función del logro, que contribuye mucho a la competencia, a la individualidad, que nuestro sistema hace que las escuelas compitan entre ellas por quien tiene más ranking en el CIMSE, y es tan importante para las escuelas y para los que están en este ambiente, ¿cierto?, estos resultados, que termina provocando un fenómeno que también ha sido estudiado, que se llama de estrechamiento curricular, donde lo que nos interesa que los estudiantes aprendan es únicamente lo que va a ser evaluado, y lo que les enseñamos es únicamente a responder esas evaluaciones. Entonces, claramente lo que hacen estos pobres niños y niñas, a los que además les negamos un derecho básico, que es el derecho a la educación integral, es aprender a responder preguntas, es enfocarse en un par de asignaturas con suerte, y es trabajar permanentemente este tipo de pensamiento, el pensamiento convergente. Dejamos de lado todo el resto de las posibilidades, y además tenemos todo el resto, una gran cantidad de áreas, como si fueran anexas al desarrollo humano. Y solo hablamos de ellas cuando las necesitamos como utilitariamente. Mira, si finalmente las personas bailan, hacen ejercicio, cosas por el estilo, y no les damos el sentido que tienen, el sentido de la corporalidad,
el sentido de la integralidad, el sentido de la necesidad efectivamente de poder tener experiencias ricas de aprendizaje, donde el descubrimiento es importante. Y ese descubrimiento se da precisamente cuando yo permito que entre a la sala de clases el pensamiento divergente, y no está presente. Entonces, las ideas, a propósito de lo que estoy diciendo, ¿no? Las ideas nunca se dan, nunca aparece la creatividad como una cosa, como una eureka. Ojalá fuera así. Está esta idea de que en la ciencia uno está descubriendo y descubriendo cosas, y la verdad es que en absoluto, uno en la ciencia se lo pasa frustrándose y frustrándose y frustrándose. Y el desarrollo de un descubrimiento, de una idea, lleva consigo una gran cantidad de trabajo, una gran cantidad de errores asociados, y además una gran cantidad de discusión y colaboración. No, y eso es parte del proceso creativo. El proceso creativo jamás, no conozco a alguien que de buenas a primeras se le ocurra una buena idea o descubre una solución increíble y nos cambia la vida, digamos. Eso no ocurre, eso aparece en las películas. Pero en la realidad, la construcción de ideas es un proceso arduo, y por eso requiere esta serie como de elementos básicos, o a la base para poder desarrollar el proceso creativo, entre otros, el dominio del manejo del conocimiento. Y otra cosa súper importante es que cuando nosotros somos capaces como país de desarrollar ideas, entonces somos capaces de favorecer la innovación. Chile y todos los países del mundo se miden en un índice de innovación que ranquea, ¿cierto? Y que tiene que ver con cómo los países invierten en innovación, y se mide a través, por ejemplo, de la generación de patentes, que es la generación de nuevos inventos. Chile no le va mal en la región, es uno de los mejores en este índice cuando se compara con otros países de Latinoamérica, pero cuando se compara con otros países de otros lugares del mundo, no está muy bien, y la verdad que los aspectos que tiene más deficitarios tienen que ver con dos cosas. Uno, con la inversión, con los recursos de los cuales disponemos para desarrollar proyectos creativos, ¿cierto? Proyectos que apunten a la innovación, a la búsqueda de nuevas soluciones a problemas que nos aquejan, y otro con el conocimiento. Nosotros tenemos trabas hacia el conocimiento. En nuestro país acceder al conocimiento no es una cosa sencilla, y por más que hemos avanzado en ello, sigue siendo un privilegio muchas veces el saber, ¿cierto? Y eso es algo que evidentemente tenemos que ojalá, ¿cierto?, en la medida de los cambios que estamos viviendo, modificar. Porque no puede ser, ¿cierto?, el conocimiento no puede tener restricciones de acceso. Y en ese sentido, lo que hacen las chicas acá en Ciencias Fuera de los Laboratorios contribuye un poco a eso también, a sacar a la ciencia, en este caso el conocimiento científico, de esas cuatro paredes donde suele estar ocurriendo. A propósito de esto, de la innovación y los índices de innovación, y lo que les estaba contando antes sobre esta construcción de ideas, que lo que más lleva es error, escuché el otro día un podcast, dije, esto me viene perfecto para la charla que viene, sobre cómo se había creado los POSIT. Y estos creadores, estos señores que son Spencer Silver y Arthur Free, lo crearon entre el año 68 y el 74. El primero fue el señor Silver, que tenía que crear un adhesivo para aviones, y creó un adhesivo que tenía muy baja pegajosidad en el fondo. Es decir, la adherencia era muy baja, pero perduraba a través del tiempo, y uno podía cambiar ese adhesivo de lugar y se mantenía. Pero no le sirvió para nada y fue un rotundo fracaso. Y luego vino, muchos años después, este señor Free, que cantaba en el coro de la iglesia. Miren las cosas como empiezan a ocurrir, y como una idea lleva a otra, que tal vez nunca se hubieran juntado si estos dos señores no hubieran trabajado en el mismo lugar, trabajaban en la misma empresa. Y este caballero necesitaba marcar las páginas de las canciones del coro sin arruinar las hojas, entonces usó este pegamento con un papelito amarillo, dicen por ahí, por eso el POSIT más clásico es el amarillo, y se les ocurrió que finalmente era una muy buena idea, y lo terminaron presentando a la empresa donde trabajaban, que era nada más ni nada menos que 3M, y al principio no funcionó para nada, tuvieron que cambiarle colores, tuvieron que hacer una serie de modificaciones, y por lo tanto incluir a muchas personas en esto,
a muchas personas aportando ideas, a muchas personas pensando sobre un problema en específico, y lo que ocurre hoy en día, me lo anoté por acá, dice, hoy en día existen más de 600 POSIT, 600 productos distintos de esto, en más de 100 países, son fabricados con materiales reciclados, eso es muy bueno, ¿cierto? Se encuentran en 8 tamaños, 25 formas, 62 colores, y los encontramos en toda la oficina, en todas las casas, en todos los hogares, por ahí mi computador tiene unos también. Se producen 50 millones de POSIT al año en el mundo. Es decir, la creatividad no es algo que ocurre así de manera espontánea, y las respuestas creativas, ya sea a problemas o necesidades, tampoco ocurren de manera espontánea, requieren de todos los elementos que estábamos hablando antes, pero sobre todo requieren, creo yo, de la colaboración de los otros. Y ahí es donde viene la ciencia. La ciencia es una construcción profundamente social. Todo lo que uno construye desde la ciencia lo hace desde lo que han hecho otros antes. Uno revisa los estudios que ha habido anteriormente, comparte, discute y además trabaja en lo posible colaborativamente. Entonces, si queremos decir, bueno, la ciencia tiene elementos de creatividad, evidentemente ha demostrado a lo largo de la historia, ¿cierto?, que la ciencia ha sido capaz de responder a demandas de los seres humanos imperiosas, como ocurrió, por ejemplo, ahora con el COVID, o como ha ocurrido en otros momentos de la historia, ¿cierto?, de los seres humanos, y siempre es una construcción social, y siempre estos procesos requieren de poner a prueba el conocimiento, y también siempre estos procesos llevan implícito el error es necesario para el aprendizaje, no hay aprendizajes puros y pulcros, y no hay momentos eureka todo el tiempo, lo que más hay es trabajo en equipo, es discusión, es equivocación y es perseverancia finalmente. Porque si yo estoy permanentemente equivocándome, pero creo que en el fondo lo que estoy haciendo me va a llevar a algo, sirve, ¿cierto? Creo en una idea, creo en el progreso, creo en la investigación, entonces persevero. No es así como nos contaron, ¿cierto? Que aparece como una idea genial y se transforma en algo increíble, nunca es así. Y otra cosa importante, hablando de creatividad y de ciencia, es que es indispensable en esta construcción colectiva que la ciencia sea interdisciplinaria. Si hay una cosa que yo agradezco del doctorado que estoy haciendo y terminando por fin en la Católica, es que es un programa interdisciplinario, y ahí nos encontramos gente que probablemente nunca nos hubiéramos encontrado a trabajar en conjunto. Y si bien uno hace su investigación de manera individual, uno tiene espacios y posibilidades de comentar lo que está haciendo y de recibir feedback de otros, de recoger otras miradas, y eso es fantástico, porque la interdisciplina precisamente es necesaria, y lo que uno esperaría finalmente que también ocurriera en las escuelas es que el conocimiento se construyera no solo de manera integral, sino también de manera interdisciplinaria. Y hablando de eso, hablando de la necesidad de la interdisciplina, hablando de la necesidad de incluir todas las miradas, de incluir aquello que tal vez no estamos viendo, ¿cierto? De incluir a todos los actores, la ciencia está al debe, tiene una deuda profunda con el género. Y acá les quiero ir contando, por ejemplo, un estudio en Chile, el año 2005, de Alejandra Misala, que es la directora del CIAE, que da cuenta de que los profesores asignan expectativas más bajas de rendimiento en matemática a las mujeres. Estas son las áreas STEM que se llaman, que es la sigla en inglés para decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, donde las mujeres estamos en el mundo subrepresentadas, o como he dicho por ahí alguna vez, parece que los hombres están sobre representados, y nosotras no hemos tenido la cabida que debemos tener en un ámbito para llegar con nuestra mirada, ¿cierto?, a un área que necesita de todas estas miradas, necesita la mirada de la mitad de la población, y no la tiene en este momento. ¿Por qué? Porque se ha construido culturalmente una serie de falsas creencias en torno a las capacidades de las niñas que hacen que en consecuencia estén menos disponibles o desarrollen incluso menos capacidades para la ciencia. Por ejemplo, el nivel de identificación de los niños con las áreas STEM, que son estas áreas que tienen que ver con ciencia, ¿cierto?, y desarrollo de la creatividad, es superior al de las niñas, siempre. Parece obvio, ¿no?, por lo que estamos conversando.
Desde los 6 años, esto es dramático, desde los 6 años las niñas piensan que son menos capaces y menos inteligentes que los niños. Y estos no son estudios del 1999, como el estudio de Weisberg, que decía que se necesita del conocimiento para la creatividad, es un estudio del 2017. Estamos hablando que las niñas actuales, las niñas de esta generación, las niñitas de 6 años actuales, piensan que son menos capaces que sus compañeros niños, y que son menos inteligentes. Eso es muy terrible, porque finalmente esas ideas, las expectativas, hay un efecto por ahí bien conocido acerca de las expectativas propias y también de las expectativas que otros ponen sobre nosotros y que terminan cumpliéndose. Si yo me siento menos inteligente, me siento menos capaz, evidentemente no me voy a atrever, ¿cierto?, a desafíos para los cuales posiblemente estoy muy bien preparada. Las niñas desarrollan menos autoconfianza, lo que deriva en que se consideran pocos competentes para seguir carreras profesionales o técnicas en el área STEM. Esto es la UNESCO y la OCDE en el 2015 y el 2016. Esto es ahora. Ahora estamos viviendo en una cultura machista, con sesgos de género, que lo que hace es reproducir, ¿cierto?, diferencias y brechas que son inaceptables. Y dado eso nos estamos perdiendo capital humano, estamos perdiendo inteligencia, estamos perdiendo creatividad, estamos perdiendo una mirada que es importante tener en cuenta en la ciencia, que es la mirada de las mujeres, ¿cierto? Las brechas continúan y se profundizan. Acá tenemos la brecha en sueldos en Chile. Esto es del año 2020. El Foro Económico Mundial señala que nosotros estamos entre los 10 países con peor, ¿cierto?, brecha salarial. Imagínense, estamos en el lugar 126 de 136 en igualdad salarial, es decir, y eso que lo tenemos en una ley, y ni así somos capaces, digamos, de equiparar que al mismo trabajo, la misma responsabilidad, debería, por lo tanto, haber el mismo sueldo. Parece una cosa obvia, pero en Chile no lo es. Y por último, todas estas falsas creencias se basan en una nueva, se le ha puesto este nombre, ¿no?, el neurosexismo, que es la idea errónea, por supuesto falaz, de que el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre son diferentes y por lo tanto tenemos capacidades diferentes. Y se nos ha convencido, por ejemplo, que nosotros somos capaces de hacer multitarea y los hombres no, o que nosotras tenemos como una habilidad mágica para saber lo que falta en un refrigerador y los hombres no, y que nosotras no tenemos capacidades STEM, no tenemos capacidades para ciencias o para matemática o para ingeniería, y por lo tanto no nos atrevemos a seguir carreras de esta naturaleza, y esto es algo que si vamos a hablar de ciencias y vamos a hablar de creatividad, también tenemos que considerarlo. Les recomiendo, hay muchas autoras al respecto, muchas investigadoras en neurociencia que están trabajando este tema, pero donde está todo esto muy bien compilado en 2 libros, una de Gina Ripon y otra de Cordelia Fine, que tienen unos libros fantásticos sobre esta idea, ¿no?, del neurosexismo y cómo la cultura nos ha hecho creer algo como esto por tanto tiempo, además que ya es bueno que empecemos a desmitificarlo. Muchas gracias, esa es mi presentación. Voy a cerrar esto para que podamos iniciar el conversatorio y responder todas sus preguntas y, bueno, discutir, conversar, ¿cierto? A eso vinimos. Muchísimas gracias, Evelyn. A mí me surgieron muchas preguntas porque hay muchas aristas, creo que hay que conversar. Y partiendo, recordar también que estamos transmitiendo por Facebook, que también nos pueden dejar sus comentarios. Nos surge el primer comentario de Saray Vázquez que dice: entonces, ¿cómo podríamos mejorar nuestro proceso creativo considerando primero como docentes y luego poder guiar a nuestros estudiantes? Si hablamos de docencia, hay metodologías que favorecen esto que hablábamos de incluir el pensamiento divergente en la sala de clase. Una de esas metodologías es la metodología de aprendizaje basada en proyectos. Cuenta además con mucha evidencia de efectividad y permite precisamente que los estudiantes sean, primero, los protagonistas de su aprendizaje y segundo, los que ofrecen o crean o descubren soluciones a problemas que uno les plantea o que ellos finalmente miran, ¿cierto?, que a ellos les afectan. Lo que tiene la metodología interesante es que los niños además van por el conocimiento, y ya sabemos que para la creatividad es importante lo que se sabe o no se sabe respecto de algo, y además permite diversificar la forma en que uno
presenta los resultados de aquello que quiere desarrollar. Porque lo que tiene un proyecto, la metodología de proyectos, es que siempre termina con con un producto. Y ese producto puede ser súper diverso y va a depender del problema que quiero solucionar, y ahí los niños y las niñas encuentran efectivamente cabida para poner a prueba sus intereses, lo que saben, y construir y equivocarse, que es súper importante. Entonces, si yo quiero que en el colegio incentivar el desarrollo de la creatividad, tengo que dejar de que todo apunte a la respuesta correcta, de que todo sea ir en busca de la solución. Y tengo que permitir la investigación, el descubrimiento, la discusión, el trabajo colaborativo, y todas esas cosas las tiene esta metodología de alguna manera, pero es una metodología que no solo permite que los niños y las niñas, ¿cierto?, descubran, sino que también pone a los profesores y las profesoras que están detrás en la misma situación de tener que trabajar colaborativamente, y eso parece que es algo que nos cuesta mucho. No nos sale tan fácil a los profesores y las profesoras, y tenemos cierta resistencia a instalar la metodología, y además tenemos tan instalada la idea de que tenemos que enseñar y tenemos que estar evaluando en pruebas y tenemos que ver que se rinda, ¿cierto? Y tenemos que hacer ensayos Sims y estas cosas, que nos da un poco de susto instalar esta metodología, porque toma tiempo. Uno está 3, 4, 5 meses en un proyecto en el colegio, y entonces la gente piensa que los niños están perdiendo el tiempo o no están aprendiendo, cuando lo que están haciendo es desarrollar una gran cantidad de habilidades donde el conocimiento aparece y cobra sentido en sí mismo. Porque cuando yo quiero resolver un problema y necesito aprender algo para resolver el problema, ahí recién el contenido se transforma en lo que tiene que ser, algo con sentido, y no algo que me impone un currículum, ¿cierto?, y que no me interesa en absoluto aprender. Entonces sí, hay una manera, esa manera es la metodología de proyecto, sobre todo hay otras también, pero requiere que las instituciones y los colegios se pongan de acuerdo y consideren que efectivamente es importante esta apertura que se necesita. Cuando nos evaluaron en creatividad, nos evaluaron el año 2014, en la prueba PISA nos fue muy mal, fuimos uno de los países peor evaluados, porque nuestros niños, nuestras niñas no están acostumbrados a buscar soluciones a problemas, sino que están acostumbrados a repetir, están acostumbrados a memorizar y están acostumbrados a dar cuenta de eso que aprendieron de memoria, no están acostumbrados a crear. Qué complejo, porque creo que soy el ejemplo viviente de que a mí si me ponen una hoja en blanco, yo no sé qué hacer, no sé, quedo en blanco. Tenemos más preguntas por el chat en esta vez. Rocío Alata pregunta, ¿cómo hoy en día se pudiera integrar la creatividad en las clases online para incentivar la colaboración, considerando el poco tiempo que hay y que no se pueden dejar tareas? Súper buena pregunta. Yo creo que los espacios, que efectivamente siempre hay posibilidades de incentivar la creatividad, entendiéndola como la estamos definiendo, ¿cierto? Que ese espacio en donde yo permito que sean los estudiantes, los niños y las niñas, los que llegan a respuestas a problemas o necesidades. Estamos muy acostumbrados, estamos muy en un paradigma educativo donde siempre es el profesor o la profesora la que ofrece la respuesta, la que dicta la clase. Y eso en contexto sala o en contexto virtual ocurre más o menos de la misma manera y se puede cambiar. A mí me llama profundamente la atención cuando observo clases, que lo hago regularmente, que todas las clases parten definiendo el tema, definiendo lo que se va a abordar. Hoy vamos a hablar de los adjetivos. Los adjetivos son, y ahí está, eso, cero posibilidad de desarrollar la creatividad o de apelar al pensamiento divergente, porque ya dije lo que era. Es tan simple como cambiar esa perspectiva y partir una clase preguntando qué es lo que saben de algo, cómo se imaginan que es algo que tal vez no saben. Es abrir la posibilidad a la discusión, al error, a la imaginación, a todo lo que hay antes de que alguien venga y me diga una definición de algo, venga y me dé una respuesta. Siempre es posible abrir ese espacio y en las clases online también se puede. Hay otra metodología que es bien interesante que se llama microaprendizaje y consiste en que uno genera mini cápsulas con temas
donde por ejemplo uno encuentra un video, una cosa entretenida que gatilla la posibilidad de discusión. Y siempre la discusión, la conversación puede tener estos elementos, ¿no?, de no respuesta única, estos elementos de diversificación, estos elementos donde uno tiene una opinión distinta de otro, o uno entendió una cosa distinta de otro, y se pueden generar esas discusiones. Yo creo que el problema no es el espacio, no es si la clase es online o si la clase es presencial. El problema es que estamos muy acostumbrados a que la clase dependa única y exclusivamente del profesor o la profesora, y no damos espacio para que en el aula sean los niños y las niñas los protagonistas, los que hacen, los que piensan, los que sienten, los que son protagonistas de su propio aprendizaje. Creo que es un problema de sistema, del paradigma que está instalado, y no de la modalidad, francamente. Buenísimo. También nos pregunta Nicole Lagos, dice, ¿cómo ayudar a los y las estudiantes en niveles más grandes, por ejemplo desde séptimo básico, a no tener miedo de tener un pensamiento divergente? Los y las estudiantes temen, declaran muchas veces que les cuesta mucho o temen a ser creativos, a pesar de que muchas escuelas acostumbran a trabajar desde niveles pequeños el pensamiento convergente y pareciera que se aprende de una sola manera. Uf, hay hartas cosas ahí. Primero que todo, yo creo que cuando un niño o una niña de alrededor de séptimo básico, y ya está como en esos ciclos, ¿cierto?, que tengan miedo a expresar la creatividad, probablemente cuente experiencias previas donde cuando se equivoca, cuando se expresa, se burlan, o qué sé yo. Hay ciertos como principios mínimos básicos para todo espacio de aprendizaje, y eso tienen que ver con que las personas que comparten un espacio de aprendizaje se sientan bien tratados, se sientan respetados, ¿cierto? Y esos mínimos no siempre se respetan. Entonces, nosotros de hecho tenemos un circuito asociado a la creatividad, un circuito recompensa. El circuito recompensa es el que nos permite repetir ciertas acciones que nos producen cierto placer precisamente para que las podamos repetir, y que tienen que ver con nuestra supervivencia. Nosotros vamos una vez más y comemos de nuevo y volvemos a comer y nos da cierto placer la comida, precisamente porque tiene un correlato neurobiológico que está en nuestro circuito de recompensa, y lo mismo el sexo y lo mismo otras conductas, ¿cierto?, que nos permiten sobrevivir. La curiosidad, el aprendizaje, el interés por algo se ha visto que también que también tiene un correlato en este circuito. Cuando se ha puesto a personas y se les han hecho preguntas insólitas que despiertan la curiosidad, y las personas reportan índices de interés, y mientras más alto el interés por un tema, más se ve que las áreas que están vinculadas con los circuitos dopaminérgicos, que son ciertas áreas del cerebro, el área tegmental ventral, la sustancia negra, tienen mucha mayor actividad, y junto con el núcleo accumbens, que tiene que ver con esto de generar placer, ¿no? El aprendizaje, el aprender, el querer saber algo nos provoca ese placer. Pero por otro lado tenemos el estrés, y tenemos que ante situaciones donde nos sentimos en amenaza, queremos evitarlas, porque el estrés también nos hace poner en alerta y evitar las situaciones que sentimos amenazantes o coercitivas. Entonces, en la escuela, imagínate, si yo tengo estas dos posibilidades, fascinarme con el aprendizaje, porque el ambiente me lo permite, ¿cierto?, versus cuidarme porque me maltratan, se burlan de mí, me dicen que las preguntas que hago son tontas, etcétera. Lo que va a primar en esa disyuntiva, lamentablemente, es el cuidarse de estar expuesto o expuesta. Entonces, ¿cómo permitir que los estudiantes en esa edad, preadolescente, adolescente, expresen su creatividad habiéndolos cuidado antes? Es como cuando uno dice, habiendo cuidado los ambientes de aprendizaje antes. Es cuando uno dice, ¿cómo voy a lograr que un adolescente tenga conductas de autocuidado? Por ejemplo, cuando bebe alcohol o algo, es porque antes le enseñaste, antes enfatizaste que era importante ponerse el casco para andar en bicicleta, luego eso es igual en la adolescencia ponerse el condón si voy a tener relaciones sexuales. Es decir, esas conductas de prepararse, ¿cierto?, de tener estos ambientes adecuados para el aprendizaje ocurren generalmente antes, y luego en esas etapas complejas donde uno se siente inseguro, preadolescente, qué sé yo, no debería ser un problema. Probablemente eso obedece a un tema de ambiente que es súper común en nuestras escuelas. Todos los que pasamos por el colegio sabemos que equivocarse era para ser lapidado, más o menos, que decir una palabra mal, que caerse, o que todas esas cosas, bueno, esas cosas eran definitivamente salir de la escuela.
y ahí es bien importante el trabajo que están haciendo hartos grupos de personas dedicadas a la salud mental en materia de inclusión, en materia de bienestar, en materia de desarrollo emocional, etcétera, porque efectivamente se necesita lo primero para que ocurra lo otro, que es lo cognitivo. Súper. Catherine tiene levantada la mano, no sé si puede prender su micrófono, quiere comentar algo. Sí, hola, muchas gracias. Hola. Quisiera primero agradecer por esta instancia. Yo la verdad es que no soy profesora de ciencia, soy profesora de matemática. Pero este tema de la creatividad, la verdad es que me interesa bastante. Un profesor en la universidad donde yo iba también mencionó que fuimos muy mal evaluados en la creatividad y con el objetivo también de decirnos que la disciplina de la matemática no necesariamente, digamos, resta en esto de la creatividad, sino que al contrario. Pero yendo más directamente al, digamos, como al comentario más que pregunta, resulta que nosotros en el colegio donde yo trabajo, en los electivos, estamos justamente realizando este tipo de evaluación, el aprendizaje basado en proyectos, y está siendo muy interesante, nos estamos llevando sorpresas muy de forma positiva de los niños que se están interesando con sus temas, pero igual estamos dentro de este sistema, tenemos que evaluar. Entonces, así como nos evaluaron a nosotros la creatividad, ¿cómo nosotros como docentes evaluamos la creatividad? Es decir, a lo mejor para el niño es algo muy creativo porque a lo mejor nunca lo vio, a lo mejor él se siente contento con eso, pero a lo mejor como docente no lo encuentra creativo. Entonces, hay ciertos aspectos donde la creatividad que va muy de la mano con la motivación, no queremos tampoco restarle esa parte. Entonces, yo incluso estoy pensando en si a los profesores, que yo soy la que les revisa las rúbricas, colocar o no colocar la creatividad y considerar los otros aspectos de las etapas anteriores. Entonces, eso te quería comentar. ¿Qué piensas respecto a evaluar la creatividad? Primero que todo, felicitaciones por estar como profesora, mujer, en matemática, tienes una tremenda responsabilidad porque ya viste las estadísticas en Chile, ¿cierto?, respecto a las niñas y la matemática. Segundo, por estar entusiasmada con el trabajo de metodología de proyecto. Una de las cosas que hace la metodología de proyecto es que pone a los niños y a las niñas en situaciones de aprendizaje que se llaman auténticas, ese es su nombre. La evaluación también, la evaluación formativa que está en el decreto de ley, ¿cierto?, también es evaluación auténtica. Y lo que hace una evaluación que es informativa, que le permite al niño, a la niña, al que está aprendiendo, mejorar el proceso, ¿cierto?, de aprendizaje. Pero el problema con las rúbricas es que generalmente están llenas de una serie de conceptos que no tienen mucho sentido poner. Yo sí creo que es importante enseñarle a los niños y a las niñas los elementos que debe tener la creatividad. Primero, para que entiendan que uno no es creativo en todo, y que la creatividad implica también este esfuerzo por el aprendizaje, este deseo por aprender. A mí me parece que aprender es fantástico y ahí nosotros tenemos una deuda, tenemos un grupo importante de niños y niñas en nuestro país que no aprende, entonces es importante tal vez por ahí incentivar el aprendizaje. Y por otro lado, estas dos aspectos mínimos que tiene que tener una respuesta creativa, que es novedosa o original, y novedosa no en el sentido de lo único, o sea, no tiene que ser necesariamente original, quiero decir, puede ser novedosa porque generó un cambio en algo que ya había, eso ya lo hace creativo, pero además debe ser pertinente. La pertinencia es súper importante, porque cuando uno no la tiene en cuenta, cualquier cosa extraña, única, puede creerse que es creativa y no es así. A mí se me podría ocurrir, no sé, es que no se me ocurre nada súper extraño, ahora tengo otro ejemplo en mi mente. Por ejemplo, yo estuve evaluando hace un tiempo el dibujo, y las personas tenían que dibujar un símbolo, y ese símbolo, un símbolo tiene características específicas, comunica algo, ¿cierto? Si yo quiero decir el símbolo del feminismo, tengo que pensar en ciertos trazos simples, ¿cierto?, pero que además comuniquen una idea. Entonces, muchas personas hacen dibujos y uno puede ver inmediatamente cuáles son los más originales. Los originales son los que nadie dibujó, aquellos que se saltaron, se salieron, ¿cierto?, de lo que ocurrió en todo el resto de las personas. Pero que ese que es original sea además útil, es decir, cumpla con su objetivo, que es comunicar simbólicamente que es el feminismo, es otra cosa. Lo original no siempre es creativo. Y eso es importante darlo a conocer y es importante entenderlo, porque si no caemos en la idea errónea de que todo lo que es único es creativo.
y puede ser único y completamente impertinente. O sea, no tener ningún sentido o no dar ninguna respuesta para aquello que se necesita, ¿cierto? Esa respuesta creativa. Entonces, distinto es, creo yo, esa misma apreciación en instancias de arte, por ejemplo, porque uno no mira el arte de manera utilitaria. Yo no podría considerar que los trazos y los puntos y las líneas que hace Pollack no son creativas, porque no son útiles, ¿te fijas? Ahí hay una idea que es completamente distinta. Pero en las respuestas prácticas, cotidianas, soluciones, necesidades creativas, siempre tiene que estar esta combinación, es muy necesario. Y ahí por ahí uno también orienta, porque la creatividad es un proceso cognitivo, y lo cognitivo necesita poder ser mediado, regulado, ¿cierto? Guiado. Así que creo que por ahí podría servir, hacer esa discusión, primero ponerse de acuerdo con el concepto como profesores, qué estamos evaluando cuando evaluamos creatividad, y con los niños y las niñas también, porque uno tiene que siempre saber de qué forma va a ser evaluado o evaluada. La evaluación nunca debería ser, como en mis tiempos, una sorpresa, nunca, porque no tiene sentido. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, gracias. Súper. Había visto a Gonzalo también que había levantado la mano. No sé si quiere comentar, preguntar algo. Hola, ¿No? buenas. Ah, Sí, más sí. que nada Hola, quería hacer una reflexión. La dale verdad que me nomás. parece interesantísimo, la verdad muy, muy excelente el tema, muy interesante. Yo soy estudiante de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, en quinto año, ya egresado. Primero, hablar desde el punto de vista de lo que ocurre en la ciencia con respecto a las mujeres, ¿verdad? Yo trabajé en un laboratorio haciendo mi tesis de pregrado, en un laboratorio, y la verdad es que es bastante complejo cómo vive la mujer en la ciencia. Es un mundo bien competitivo, simplemente por el hecho de ser mujer eres histérica, no puedes llegar a un puesto más grande, ¿verdad? Y eso que se ve en universidades públicas. Yo lo viví en una universidad, ver ese tipo de discusiones, que las mujeres no son valoradas desde el punto de vista científico solo por el mero hecho de ser mujer. Y esto también nosotros lo abordamos una vez en un ramo, me acuerdo yo, de la parte didáctica que tiene que ver con todo, con aspectos que esto es histórico, esto viene desde mucho tiempo que la mujer ha sido desvalorizada en la ciencia. Por otro lado, el punto también importante que encontré es esto de la ciencia en el aula, ¿verdad? Con respecto a el miedo que tienen los estudiantes. Eso es súper importante. La ciencia siempre ha sido un territorio bastante árido de poder tratar. Los estudiantes siempre llegan con miedo, es el miedo a la ciencia, el miedo a la biología en este caso, de que es bastante compleja para ellos, y cuesta generar ese vínculo para que el estudiante realmente no le tenga miedo a la ciencia. Vienen con una cosa completamente arraigada, y que es deber de los y las profesores de verdad poder quitar ese estigma. Y lo otro que también me parece súper importante reflexionar tiene que ver con esto, que los profesores siguen con esta dinámica de estructura de clase, ¿no es cierto? De este típico inicio, desarrollo y cierre, ¿verdad? Súper estructurado, que ya pasó a ser totalmente obsoleto. Pero pasa que el paradigma de los profesores, ¿no es cierto? De los profesores que están en el sistema durante mucho tiempo, cuesta movilizarlo. Cuesta que un profesor llegue con una nueva clase completamente innovadora, pero cuesta llegar con una clase en la cual no sea el típico constructo, ¿verdad? Y de repente pasa que los papás se quejan, ¿no es cierto?, porque el profesor no está haciendo clases, porque no entiende que es otra dinámica. Entonces, de verdad que los profesores que estamos saliendo, ¿no es cierto?, o los que ya están en el sistema, es una labor completamente difícil de poder llevar. Como decía, un cambio de paradigma, ¿verdad?, que es difícil, es algo que hay que cambiar y erradicar completamente. Eso es mi aporte, de verdad, muy valioso realmente toda esta charla, de verdad que me pareció muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que lo que ocurre con ciertas áreas, como las áreas STEM, que precisamente hacen que provoca lo que provocan, ¿cierto?, luego en las niñas, es que las personas que la enseñan no la enseñan de la manera correcta a propósito de cómo se descubrió. Si hubo procesos interesantes y creativos en alguna área, yo diría que ahí está matemática, ciencia y todas ellas. La experimentación, el método científico tiene todo que ver con la creatividad y tiene todo que ver con el descubrimiento y nada que ver con esto de asustar. Pero el problema es que nosotros hacemos siempre lo mismo, partimos definiendo, apelamos, ¿cierto?, a procesos más bien memorísticos, donde el aprendizaje entra de maneras en que efectivamente no hay cómo encontrar el sentido,
cuando podría ser perfectamente al revés y podría descubrirse la ciencia, descubrirse la matemática, es perfectamente posible. Yo conozco un matemático que quiero mucho, yo también soy profesora de matemática, como la colega que habló antes, y él me enseñó, por ejemplo, las metáforas cognitivas. Su nombre es Jorge Soto Andrade, un investigador de la Universidad de Chile, una persona muy sabia, y él ha encontrado maneras de enseñar matemática que son francamente asombrosas, y tiene que ver precisamente tiene una comprensión tan amplia de la matemática que sabe perfectamente que el algoritmo es lo último que tenemos que ver, y que aprender que las fracciones, que la multiplicación es para el lado, que es para abajo, que es lo de menos. Y entonces pone a los niños a hacer recorrido, y tú puedes tener a niños y niñas pequeños sumando fracciones a propósito de que avanzan en baldosas de distinto tamaño, y caminan y suman fracciones con distinto denominador sin usar ningún algoritmo. Eso realmente te vuela la cabeza. Y eso en ciencia también ocurre mucho. El problema no es la materia, el problema no es el área, el problema es la metodología, una vez más. Y ahí es donde yo creo que es importante también las instituciones que educan a hacerse cargo, ¿cierto?, de cómo se están formando los profesores y las profesoras. Si queremos profesores y profesoras que desarrollen habilidades para el siglo XX, que tienen que ver con empatía, con pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental, la cantidad de fake news que purulan por ahí, que con pensamiento creativo, con capacidad de trabajo colaborativo, etcétera. Entonces tenemos que dejar de educar o de formar a los profesores y las profesoras con habilidades y metodologías del siglo, no sé, XIX. ¿Te fijas? Entonces creo que ahí hay que hacerse cargo, y qué bueno que las nuevas generaciones de profesores y profesoras tengan esto claro, para que efectivamente vayan impulsando los cambios desde ahí, ¿no? Desde las bases, desde la escuela, desde la comunidad. Estoy completamente de acuerdo contigo, Gonzalo. Súper. Inés tiene la mano levantada para que sigamos avanzando, porque si no, nos pilla el tiempo, pero sé que todos quieren comentar. Hola, bueno, me presento, soy Inés Aravena. Parece que acá hay puros profesores, yo no soy profe, soy ingeniero químico. Bueno, primero agradecer la instancia, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la creatividad y más aplicada en la ciencia. A pesar de no ser profe, he hecho clases en varios colegios y liceos. Dentro de eso, el Liceo La Igualdad, que fue el último en el que estuve haciendo un reemplazo. Y yo soy de esas profes medias diferentes. O sea, he llegado a la clase de repente así como, ya, tú toma una silla, siéntate tú, empuja al otro compañero. Y empezamos así a pasar las leyes de Newton. O sea, hacer clases de ciencias de por sí es difícil, más cuando la clase de ciencia viene después de una clase de educación física. O sea, y tercero medio, los pendejos de verdad no están ni ahí. O sea, cuesta llamar la atención de ellos para que estén dispuestos también, porque uno está dispuesto a enseñar o a explicar, pero ellos también tienen que tener la disposición de querer aprender. Entonces, lograr primero ese punto, me ha tocado la experiencia de que he tenido muy buenos resultados. En realidad en este momento ya estoy trabajando desde mi área en la ingeniería química, porque comencé hace algunos años, un par de años atrás, un posgrado en física nuclear. Somos muy pocas las mujeres en la ciencia. En vista de que en el colegio, o sea, si bien fui súper bien evaluada y más de alguna vez me han pedido que vuelva, igual es limitante porque uno no puede, o sea, hay un límite entre los alumnos, entonces cuesta que uno pueda hacer algunas cosas más allá, como la investigación o como salir incluso del liceo. O sea, todos los protocolos que existen también te limitan a estar en una sala de clase, que a lo más que puedes ocupar es el patio. Entonces, en vista de esas limitantes, la verdad es que seguí con mi proyecto de ciencia interactiva, más que nada, y con mi hijo de 11 años hicimos al final un canal de YouTube de Club de Peque Ciencias con investigación, y hemos hecho algunos experimentos que nos ha ido bastante bien. La verdad es que tampoco encontramos acá muchas cosas para hacer, así que compramos kit a Reino Unido,
y nos dedicamos a hacer experimentos los fines de semana. Así que eso, bueno, y agradecerle el que me aceptaron, porque al parecer son puros profesores. No, sí, parece que la invitación era abierta a todo público, así que Ah, felicitaciones perfecto. por lo que estás haciendo. Tal vez podrías poner en el chat este canal de YouTube, porque como hay hartos profesores, pueden ir a mirar esta experiencia de Buenísimo, experimentar. Así que ningún aprovecha, problema. Gracias, me voy a tener que, lo voy a seguir escuchando, pero sigo trabajando. Gracias por todo. Súper, ya tenemos hasta el canal de YouTube, tenemos todos los medios. Vamos a seguir avanzando, les recuerdo, hay que hacerla como cortita, por decirlo así, porque tenemos muchas preguntas y en el chat se llenó. Y nos pregunta Jimena, de que ¿por qué crees que estas metodologías mal llamadas alternativas no se reconocen en nuestro país? Dice, como válidas para que niños y niñas y adolescentes aprendan. Y hay varias preguntas, por ejemplo, también Carola Valdés también pregunta, ¿las escuelas libres vendrían a cambiar este sistema aparentemente estancado? ¿Qué opinas? No lo sé, yo soy bien como persona de ciencia y educadora, creo que hay un problema de educación con el tema de la casuística. Yo creo mucho en que es necesario incorporar la evidencia a la educación y empezar a tomar decisiones pedagógicas basadas en la evidencia. En ese sentido, estas metodologías que supuestamente son alternativas, deberían dejar de serlo, porque cuando uno mira los estudios que hay detrás que las respaldan, cuentan con mucha evidencia de efectividad, lo que quiere decir que efectivamente cuando los niños y las niñas están trabajando colaborativamente, resolviendo problemas, qué sé yo, aprenden mejor y aprenden más y con aprendizaje más profundo que cuando están escuchando a un profesor o una profesora. Entonces, hace rato, cuando hablamos de la investigación en ese sentido, estamos hablando de 50 años, 60 años, 70 años, no era nada nuevo. Entonces, no son ni novedosas ni son alternativas, deberían estar hace mucho tiempo en la sala de clase. Sobre las escuelas libres, yo creo que han surgido a propósito de que tenemos un sistema que escribía antes, ¿cierto?, la otra persona, estos sistemas rígidos, efectivamente, que permiten, dan poco espacio para hacer cosas fuera del currículum, pero yo también creo que hay ciertos mitos, porque cuando el currículum chileno y los currículum en general del mundo no son checklists, no es un listado de objetivos o contenido al que uno tenga que ir haciendo el etiquet y pasándolo. Nunca el aprendizaje es así, eso es absurdo, pero la carga administrativa obliga un poco a los profes a planificar en función de un objetivo de aprendizaje, lo que es ridículo porque uno no ve un objetivo de aprendizaje, ve varios a la vez, y además el currículum viene intencionado integralmente. Es decir, si yo miro en un mismo curso las distintas asignaturas, me voy a dar cuenta que tienen un montón de objetivos comunes, por lo tanto deberíamos mirar, hacer esos ejercicios de mirar en los espacios de reflexión pedagógica y pensar en qué cosas podemos desarrollar de manera integral. Entonces, no es el currículum, no es lo que yo sí creo que es el sistema que generamos de competencia entre escuelas. El sistema que le da esta importancia impresionante a la prueba Simpson, no estoy diciendo con eso que la prueba no sea necesario, estoy diciendo que lo que ocurre con la prueba como resultado le hace muy mal al proceso de educación, porque las implicancias de esa prueba tienen que ver hasta con condiciones laborales de los profesores. Hay colegios que cierran por el resultado de la prueba. Entonces, imagínate, si el colegio está bajo amenaza y todo depende de esa prueba, los profesores y las profesoras quieren ir a lo seguro y creen que mientras más ensayen, mejor les va a ir, sin entender que el aprendizaje se construye de otra manera. Si supieran que si hicieran lo otro, ¿no?, el proyecto, el aprendizaje integral, el aprendizaje guiado, ¿cierto?, a través de estas metodologías, ¿cierto?, probablemente los niños aprenderían, no probablemente, aprenderían mucho más y por ende, como consecuencia, les iría mejor en esas pruebas. Pero el problema es que el sistema nos tiene así, como caballito de feria, solo mirando un par de asignaturas, solo preocupados de rendir y solo preocupado más, que es peor, ¿no?, de competir, no solo entre escuelas, también entre estudiantes. Lo que hacemos con la nota, lo que hacemos con esos rankings, lo que hacemos con esas premiaciones de fin de año del mejor estudiante y el no sé qué, es precisamente enseñarles a vivir en el país en que vivimos, ¿no?, que es un país muy individualista,
altamente competitivo, y lo que decía antes Gonzalo sobre la ciencia escribe es parte de eso, nomás, solo que ahí además lo que vemos es brecha de género, además, como si no hubiera ya suficientes ingredientes. Y me parece que los procesos sociales que estamos viendo ahora deberían derivar en cambios. Si hay una cosa importante que se va a tener que discutir, por ejemplo, en el proceso de la Constitución, es la educación que queremos. Porque la educación, yo lo he dicho varias veces, la educación tiene unas características que tal vez no tienen otras áreas, que es que te permite, que te garantiza, o sea, te permite en el fondo gozar mejor de otros derechos. El derecho a la educación te permite un mejor goce de otros derechos, derecho a la salud, derecho al bienestar, derecho a la recreación, porque en la medida que tienes más conocimiento puedes tomar mejores decisiones respecto de ti y de tu bienestar. Entonces, me parece que este proceso en el que estamos, primero es necesario, posiblemente, espero yo, genere los cambios que necesitamos en la educación para salir de ese sistema, para empezar a hacer de una vez por todas lo que sabemos que funciona, para considerar la evidencia en la toma de decisiones pedagógicas, y sobre todo para centrar todo lo que hacemos en los niños y las niñas. Esto no se trata de nosotros, no se trata de nos cuesta o no nos cuesta el cambio, no se trata de si creemos o no creemos en algo, no se trata de nuestro sesgo, no se trata de que la educación aborda, ¿cierto?, o trunca o potencia vidas, entonces, de niños y niñas, que por lo demás tienen derecho a la educación. Entonces creo que yo tengo la esperanza de que los cambios son posibles en este momento y en esta etapa en la que estamos viviendo. Saray tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes, noches. Yo soy de México y ando por acá de intrusa, aprovechando que la plática fue abierta al público en general. Y me sonó me hizo mucho sentido lo que comentaron antes yo tampoco soy profesora no me formé como profesora, pero he trabajado dando clases y pues al no tener como esa formación tenía como todas las opciones, entonces me identifiqué mucho con lo del pensamiento divergente, tenía como pues un montón de opciones y entonces hacía cosas como de sacar a mis alumnos y hacer pues las clases diferentes, como lo que tú comentabas de no presentar los temas, sino buscar que ellos llegaran a lo que yo quería llevarlos. Y me vi como un poco limitada porque la mayoría de las personas con las que trabajaba, mis compañeros, ya eran más adultos, tenían muchos años siendo docentes y entonces era como de, eso está mal, así no debes de hacer tus clases. Y entonces me fui como, pues, encerrando en ese ciclo que llevan en las escuelas y veo que no es solo en mi país, que es en muchas cosas. Entonces ahorita me siento como más motivada de ver que no que no soy la única loca que va contra el mundo, sino que hay mucha gente que está que está haciendo las cosas diferente y que tiene todo un sentido y que tiene toda una evidencia de que funciona. Entonces, muchísimas gracias. Estoy como muy motivada ya para seguir en mi labor docente. Muchas gracias, Saray, por tu testimonio. Es súper importante lo que tú dices, además es común en la región, pero también es súper importante, si hay acá gente que dirige o que está a cargo de instituciones, escuelas, tener en cuenta que mientras más institucionalizados estén los cambios, más beneficioso va a ser finalmente para los niños y las niñas, porque esto de ir en contra de todo, que también está bien y necesario, no va a tener el mismo resultado y la misma respuesta si nos ponemos de acuerdo con qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer las cosas. Y ahí están todas estas metodologías, ahí está toda esa evidencia, ahí está todos los ejemplos de estudios comparados o de otras escuelas, de prácticas, ¿cierto?, que se están desarrollando y que dan cuenta de que funciona, para que las personas que están en educación empiecen a instalar el tema, más que transformarse en otra isla, ¿no? Instalar el tema para que logremos comunitariamente estos cambios. Se trata de cambiar
esta mentalidad de competencia por una mentalidad de colaboración, y se trata también de prestarle mucha atención al proceso y no solo al resultado. Cuando estamos mirando la prueba, solo el Sims, estamos centrados en el resultado, y pareciera que todo lo que hacemos para llegar ahí no tiene importancia. Cuando estamos en un proyecto, cuando estamos en un proceso creativo, cuando estamos en una investigación científica, el proceso es fundamental. Casi, no casi, absolutamente más importante que el resultado final, absolutamente. Así que sí, que súper interesante saber que están con todo ese ímpetu nuevo, pero además dejen un poco de energía para convencer a otros y lograr cambios comunitarios que nos hace falta. Súper. No sé si alguien más tiene dudas, consultas o nos quiera compartir también su experiencia. Yo, si no, yo tenía una pregunta que dije la voy a hacer al principio, pero surgieron tantas que la voy a dejar ahora. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué entraste a los laboratorios? Si la dinámica es salir del laboratorio, la dinámica es salir a salir de esas cuatro paredes, pero no. Entraste al laboratorio, te sumergiste, pero sabíamos que eras profe, o sigues siendo profe de matemáticas, pero ¿qué pasó? ¿Qué viste? Queremos saber. Eso me intriga. Interesante, sí. Yo creo que tuvo todo que ver con mi crisis de los 40, como que sentí que tenía que hacer algo distinto. Creí además que la pedagogía, yo creo fehacientemente que yo trabajaba con niños pequeños, con niños de primer ciclo, y creo que esos niños merecen personas con toda la energía del universo disponibles y con una sonrisa todos los días en el rostro para recibirlo y disfrutar del proceso de aprendizaje. Y creo que en la medida que pasan los años, y que uno lleva 20 años levantándose todos los días a las 5 de la mañana, porque somos los profesionales que entramos más temprano a trabajar, eso te pasa la cuenta. Entonces yo tenía claramente planificada mi carrera de manera, y siempre estuve estudiando. No hay un año en mi vida que yo no haya estudiado. He hecho como 5 postítulos, hice 3 magísteres, estoy terminando el doctorado, he estudiado mucho, porque me encantaba y porque además quería organizar mi carrera de manera de en algún momento salir de la sala de clase y trabajar en apoyo a la docencia, trabajar con profesores y profesoras. Y ahí, bueno, yo podría haber hecho cualquier otra cosa, pero en un magíster que estaba haciendo conocí a una persona que estaba vinculada a la investigación en neurociencia cognitiva y me fascinó. Dije, yo quiero hacer esto, pero me significó tomar decisiones súper radicales, como dejar por completo la sala de clases, porque hacer investigación o trabajar en ciencia requiere dedicación exclusiva, y postular a becas, que por lo demás me gané, por suerte me gané la beca del Magíster, que es una beca que es bien competitiva, se la gana muy poca gente, y yo daba por sentado que me la iba a ganar. Yo dejé la pega antes de saber que me había ganado la beca, y ahí la fortuna me acompañó, y me fui a estudiar a Valparaíso neurociencia, y entré a un laboratorio, y ahí también creo que nos nutrimos mutuamente, que es interesante para los laboratorios recibir personas de otras áreas, y que es interesante para uno estar en contacto con gente que viene haciendo ciencia todo el tiempo. Yo tengo una anécdota que a mí me pasó que es muy divertida. Yo hice investigación con ratas, tenía que enseñarles un protocolo, las ratitas tenían que aprender a diferenciar unos sonidos, unos decibeles, y de esa manera decidir por dónde iba a salir una gotita de agua, que era lo que ellas tenían que aprender, un protocolo de 50 trail, una cosa muy difícil, y había que enseñarle a las ratitas desde muy chiquititas. Si se destetaban, estaban una semana con suerte, y empezaba el protocolo de enseñanza. A los 38 días las ratitas eran adolescentes, ese día no aprendían. Insólito. Ese día había que dejarlas tranquilas en el bioterio porque daba lo mismo lo que uno hiciera, no hacían nada. Y la explicación del laboratorio no es que están adolescentes, día 38. Y luego se iban haciendo adultas aprendiendo estos procedimientos, y el azar dice que cuando un animalito, esto es cierto, logra un 70% logra en algo, la verdad es que puede ser azar, y que tienen que superar bastante la barrera para decir aprendieron un protocolo, y tenían que tener resultados por sobre el 90%. Yo tenía ratitas de un grupo importante de animales, tenía unas que aprendían, pero de manera increíble, eran secas, y otras que no aprendían nada, 18%, 20% logro, nada, absolutamente nada. Y bueno, las que aprendían pasaban a otros protocolos, qué sé yo, mi pega, yo era Pokémon, como entrenadora de Pokémon, entrenando ratitas. Y los protocolos de los bioterios son protocolos súper estrictos, y tú no puedes tener animales que no tengan un propósito. Los animales tienen un propósito, si no, bueno, hay protocolos también para deshacerse de los animales, que tiene que ver con que
se les mata, ¿no? Bajo hay todo unas normas al respecto, donde efectivamente se duermen y no sufren, pero hay que matarlos. Y yo soy profesora, yo venía de la escuela, yo no mato a mis alumnos que no aprenden. Yo no podía matar a las ratas. Entonces tenía un grupo de ratas que aprendían, que yo les decía a mi cerebro, y tenía un montón de pinkies que no aprendían absolutamente nada, y que tenían rankeado súper bajo, y yo no sabía qué hacer porque no me atrevía a decir esto de mí, qué insólito que yo tenga que deshacerme de mis animalitos que no aprendieron. Bueno, los conservé un par de semanas, y luego de eso no sabía qué hacer, porque tenía estos pobres animalitos, en algún minuto tenía que hacer algo al respecto, hacerme cargo éticamente también de unos animalitos que no tenían un propósito, y se me ocurrió por esas cosas de instinto pedagógico, meterlos de nuevo en el set para ver si efectivamente habían aprendido algo, y eran secas, sabían todo, todas mis ratitas, que en un momento específico no habían aprendido nada, después de un tiempo, efectivamente habían aprendido todo, y eso tiene muchas explicaciones neurobiológicas, tiene que ver con los tiempos de consolidación y no sé qué, pero yo al final hice mi unidad de investigación en función de eso, y fue interesante, nos reímos mucho, y yo partí de la premisa de yo no puedo matar al que no aprende, en verdad, ¿no? Así no funciona. Llevo 20 años enseñando y nunca funcionaba así, y eso permitió que, por ejemplo, pensáramos y repensáramos los protocolos en el bioterio a propósito de tal vez darle más tiempo a los animales en estos protocolos de enseñanza, porque efectivamente podía ser que en una semana después nos sorprendieran como nos sorprendieron todas estas ratitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la interdisciplina es necesaria, que la interdisciplina nos nutre. Me pasó también que tuve otro proyecto con un ingeniero en matemáticas en la Universidad de Chile, donde se nos ocurrió hacer un proyecto y mirar cómo el desarrollo embrionario del pollo nos puede mostrar el desarrollo de una potencia, no sé qué, en matemática, y así inventamos una cuestión loquísima, y estuvimos criando pollos, en fin, pero ni a mí se me hubiera ocurrido esa idea, ni a él se le hubiera ocurrido esa idea si no nos hubiéramos juntado dos personas que provenimos de áreas tan diferentes. Y por eso creo que es importante no solo abrir el laboratorio para que la gente del laboratorio salga de ahí, sino también abrir la ciencia y los espacios de investigación para que otros entren. Y yo creo, y lo digo siempre, si aquí hay que los profes deberían hacer investigación. Nada mejor que todo eso que vemos, todas aquellas cosas que creemos que nos van a funcionar, llevarlas convertirlas en un experimento, transformarlas en evidencia, que debería ser como mutuo, ¿no? esta interacción, porque efectivamente nos podemos nutrir de la interdisciplina. Creo profundamente en que tenemos que favorecer el aprendizaje no solo integral, sino también interdisciplinario. Y bueno, viste, salvé ratitas gracias a eso. Si no hubiera sido profesora, eso no hubiera ocurrido. Yo no puedo matar a mis alumnos, francamente, así. Cosas que pasan. Qué bueno no ser parte, no ser una ratita, sino ya hubiese hace rato. Bueno, ya estamos finalizando este espacio, esperemos que haya sido de su riqueza también educacional. Creo que cuando conectamos distintas variables, uno parece ser que es más creativo. Si yo conecto la biología con la música, con la matemática, se vuelve más loco, pero ese pedazo como de locura se vuelve una herramienta muy creativa. Así que los desafiamos a seguir innovando en la enseñanza de las ciencias. Me parece que la profe Karen va a tomar este espacio también. Sí, Si está por acá estoy. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Sí. Perfecto. Que por alguna razón yo no me veo, entonces no me veo a mí misma. Debe ser ahí algo que está pasando. Pero agradecerles a todos y a todas, agradecerles, Evelyn, por todo lo que nos has nutrido en este espacio. En este espacio tenemos familia, tenemos comunidad, tenemos profesoras, profesores, educadoras de pequeños, académicos, tenemos estudiantes también, así que ahí agradecerles mucho lo que se ha planteado desde la creación y desde la creatividad. Como por ahí se decía en el chat hace un ratito atrás, los niños traen esto, y como tú también lo mencionabas, pareciera que la escuela lo matara, o matara la creatividad. Es una frase que es dura, que a algunos nos duele, pero
pero parece que tiene ahí una tonalidad de realidad. Ya, esto de conectar que decía Marcela recién, de poder vincularse ya a las otras disciplinas, es un gran desafío, y nosotros ahí como universidad y como programa ISET queremos invitarlos. Ya somos un programa que, si bien está anclado a la quinta región, también lo hacemos muy participativo. Ya tenemos ahí espacios de interdisciplinaridad en donde en comunidades profesionales de aprendizaje están emergiendo cosas muy, muy, muy interesantes, ya en profesores de Casablanca, de Valparaíso, de Quintero, de Concón, ya. También tenemos profesores que se están formando en la indagación, donde la ABP también tiene una intencionalidad, y estamos invitando también a profesores y profesoras a innovar, ¿ya? A poder tener espacios de innovación con sus niños, donde el eje central, y lo que tú muy bien planteabas, no es uno que se resista al cambio. A uno como adulto, y en nuestra cultura adultocéntrica, nos cuestan los cambios, nos cansamos, nos agotamos, nos enojamos también en todos esos procesos, pero es interesante cómo esto uno lo puede visibilizar, como lo planteaba recién una de las personas que está acá, que se está formando en Montessori, que está también sufriendo o disfrutando una transformación. Así que ahí agradecerles, ya en el chat vamos a dejar nuestras redes sociales, ya nuestro correo institucional, isec@upla.cl, cualquier cosa que necesiten en la cual nosotros pudiéramos ayudarles, colaborarles, contribuirles, bienvenido. También, si tienen alguna idea, ya nosotros hacemos estos conversatorios y le damos una connotación comunitaria. Esto emerge desde la comunidad y para la comunidad, en el sentido es que en lo que se vaya requiriendo y necesitando. Estamos viviendo tiempos complejos, ninguno de nosotros tiene gran experiencia en la pandemia, tenemos la misma experiencia y vivencias y connotaciones, por supuesto, diferentes, pero ahí los invitamos ya a seguirnos en Facebook, a seguirnos en el Instagram, en Twitter, y también a escribirnos. Si tienen dudas, iniciativas, ideas, vinculémonos y colaborémonos en estos espacios. Así que muchas gracias, Evelyn, ya por tus aportes y por tu compartir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Un gusto también para mí. Y felicitaciones por la iniciativa. Y también los invito a seguir a Fundación Arrebol. Ahí nosotros estamos permanentemente compartiendo información basada en evidencia sobre educación, y también tenemos una agenda de extensión interesante a la cual los invitamos a participar. De hecho, el 12 de mayo vamos a tener un conversatorio sobre diversidad sexual en el aula, que nos parece que es un tema súper necesario también de conversar, dado que hablamos de inclusión, pero no somos lo suficientemente inclusivos. Así que síganos también en nuestras redes sociales para que estén al tanto y no se pierdan nuestros eventos. Evelyn, yo también como parte de Ciencia Fuera de los Laboratorios te quiero agradecer tu disposición, tu amabilidad, tu buena onda con nosotras, con Marcela, que siempre estuviste dispuesta a compartir en este espacio. Les doy las gracias infinitas a todas las personas que pudieron compartir su experiencia, que nos nutrimos desde su experiencia. Con Marcela somos todavía profesoras en formación, y creo que estamos enormemente agradecidas de que la gente participe y nosotras podamos crecer profesionalmente para salir luego al sistema e ir ya con toda la armadura lista para llegar por el cambio. Así que eso, también no olviden que hay un sorteo, estamos sorteando unos audífonos, así que para que ahí participen y ganen. Sean buenos también con los practicantes. Paciencia. Así que eso, agradecemos. Pasando aviso. Claro, sí. Profe, si me está viendo. Estaba trabajando. Estoy trabajando, claro. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Sigan atentos porque se vienen más sorpresas. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.